Yo quiero que usted vaya buscando Marcos 10, capítulo 10, versículo 46. Hay una historia muy conocida. Recuerdo cuando Jesús le hablaba a sus discípulos en el libro de San Juan, donde le decía: yo no le puedo decir las cosas ahora porque no me van a entender, no me van a comprender. A sus discípulos le decía Jesús: si yo le hablo, no me van a entender, pero llegará el día, y en el mismo creo capítulo 16 de San Juan le dice: llegará el día que la tristeza se convertirá en gozo. Hay cosas que a veces nos cuesta entender, situaciones que nos tocan atravesar, que a veces le preguntamos a Dios y dice: Señor, no me hablaste, no me dijiste, no entiendo por qué me toca pasar este proceso, o cuando más te obedezco, pareciera que más difícil se hace todo. Y cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, le decía: yo no le puedo decir las cosas ahora, porque si le digo no me van a entender, no me van a comprender, pero le aseguro algo, que llegará el día que la tristeza se convertirá en gozo. Le hablaba diciendo: no me entienden ustedes ahora, pero lo que están pasando no lo van a entender. Pero llegará su momento que todo cobrará sentido. Llegará el momento que van a comprender que lo que vivieron hoy le va a servir para un futuro, para ayudar, para madurar. Por eso hay cosas que nos toca atravesar, que a veces nos cuesta comprender, que a veces nos cuesta entender. Decimos: pero estoy en tu camino, Señor, leo la palabra, ofrendo, voy a la iglesia, y aún así paso procesos que duelen mucho. Pasan procesos que pareciera que nunca me iba a llegar y me tocó, y estoy en tu camino, y comenzamos a tener un diálogo con Dios, preguntando, no entendiendo muchas cosas. A mí me ha pasado el año pasado, cuando me tocó perder a mi padre en agosto, y de repente le quise preguntar a Dios: Señor, pero mi mamá hace 13 años que está grave, y de repente mi papá que estaba sano se va, y no entendía cosas, no comprendía. Y de repente mi mamá también parte el mismo a los meses, pero después vino la respuesta de Dios. Pero tuvo que pasar un tiempo para poder entender que detrás de cada situación Dios siempre nos enseña, que a veces hay procesos que nos duelen, pero son la plataforma para lo que viene de parte de Dios. Por eso yo en esta mañana quiero que vayamos al libro de Marcos capítulo 10, versículo 46. Hay una historia muy conocida y habla de Bartimeo, y vamos juntos a aprender. Dice, ahí la tenemos en pantalla: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, dice. Vamos al versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo quiero un poco llegar hasta ese punto. Dice la historia que Bartimeo había perdido la vista. Él había perdido la vista. Y de repente se encuentra como hombre, él resignado a muchas cosas. Una persona que perdió la dignidad. Yo quiero que imaginemos una persona que ve y de repente pierde la vista. Yo creo que como hombre él comenzó a ser dependiente de otra persona. Y yo me imagino, quiero que ustedes puedan entrar en la historia, que a Bartimeo lo llevaban para sentarlo junto al camino, para que él pueda mendigar. Y yo me detengo un poco sentado junto al camino. Y yo quiero llevarte un poco a la parte que nos toca vivir. Muchas veces nosotros nos sentimos como sentados junto al camino. ¿Por qué? Porque hay situaciones que nos hicieron perder la visión, porque hay problemas que nos tocó atravesar, que nos hicieron sentar y quedarnos ahí junto al camino. Pero lo que me atrapó de esta historia, porque yo te hablo de una persona que la Biblia dice que él recobró la vista. Ahora cuando vamos al final, recobró quiere decir que él veía, pero en un momento la perdió, y como hombre pierde su dignidad, pierde como hombre muchas cosas al dejar de trabajar y depender de otra persona que tenía que llevarlo a un lugar para sentarse y poder mendigar,
para poder alimentar su vida, su casa, su familia. Acá no habla cómo era su familia, pero sí habla que Bartimeo escuchó hablar de Jesús. Primer punto, él estaba sentado junto al camino, mendigando mientras las personas pasaban, pero él había escuchado de alguien que producía milagros, de alguien que estaba caminando en la ciudad, y la Biblia nos relata que cuando salía Jesús, él estaba junto al camino sentado, y dice que él escuchó hablar de milagros. Y no solamente que escuchó, sino que él creyó. Quiere decir que este es un año de creerle a Dios, que aún lo que pareciera imposible, Dios lo torna posible para este tiempo. Aún cuando tenemos de parte médico cosas que pareciera que son irreversibles, pero para Dios no lo es. Y el primer punto, que Bartimeo estaba sentado. El segundo, que él escuchó hablar de milagros, pero no solamente escuchó, sino que él creyó. Él decía, este es mi momento, esta es mi oportunidad. Él sabía que el maestro estaba saliendo de ese lugar. Él escuchó que esa persona llamada Jesús estaba produciendo milagros. Y muchas veces en la vida va a llegar un momento que vas a ver que Jesús va a pasar por delante tuyo y será el momento de gritar por tu milagro, porque lo que hizo Bartimeo se determinó provocar el milagro. Él se determinó que era su momento, su oportunidad, como en esta mañana lo puede hacer para tu vida. Solamente que te tienes que determinar. No importa lo que dijeron los médicos, yo le estoy creyendo a Dios que el milagro puede suceder, que las cosas pueden cambiar, pero solamente necesito creerlo en mi corazón, confesarlo con mi boca, porque sé que el Dios de lo imposible está en esta mañana, está en esta ciudad para provocar el milagro que estás esperando, iglesia. Pero Bartimeo se determinó que Jesús pasaría por ese lugar, se determinó que provocar ese milagro. ¿Y qué comenzó a hacer para llamar la atención de Jesús? Él comenzó a gritar, él comenzó a decir, David, hijo de David. Él comenzó a llamarlo, necesitaba su milagro, comenzó a hacer ruido, a hacer lío. Y muchas personas, dice la palabra de Dios, que lo querían callar. Lo que pasaban y que caminaban con Jesús lo quisieron callar. Y muchas veces, si lo llevamos a la realidad, cuando nosotros queremos provocar un milagro o ir a la iglesia, porque estamos necesitando de Jesús, muchas veces nuestras familias, amigos te dicen, no, ¿para qué vas a la iglesia? Si ya todo está terminado, si ya no tenés oportunidad. Hay situaciones, hay enfermedades, hay situaciones económicas que quieren detener tu milagro. Pero este es el tiempo de gritar, de llamar la atención de Dios, de intentar tocar el corazón de Dios, porque eso es lo que hizo Bartimeo. Se determinó provocar su milagro. Él dijo, este es el momento que él está pasando y no lo voy a dejar pasar. Y aún en su condición, estar sentado en ese lugar, él comenzó a gritar. Y dice la palabra de Dios que muchos lo querían callar, pero él aún no se detuvo, porque dice que él aún gritó más fuerte, dice la palabra de Dios. Que él gritaba aún más todavía cuando lo quisieron callar, cuando lo quisieron detener. Él comenzó a gritar mucho más. Eso que hizo que se produzca un problema y se vea un alboroto, y eso hizo que Jesús se detenga y enfoque su mirada sobre Bartimeo. Y él lo mandó a llamar, porque aun cuando estemos pasando por dificultades, siempre estará la oportunidad de abrazar un milagro. Siempre estará ese momento. Y a todos nos toca pasar distintas clases de problemas, a veces de enfermedades, a veces económicos, a veces a nivel matrimonio, a veces con nuestros hijos. Siempre hay situaciones que nos tocan atravesar. Y por ahí son momentos donde Dios te va a poner la oportunidad, porque cuando el maestro comienza a pasar, es el momento de llamar su atención. Recuerden que Bartimeo, la Biblia dice que recobró la vista. Quiere decir que él la tenía y en un momento la perdió. Y a veces nosotros como cristianos
De repente hay situaciones que nos tocan pasar, que nos olvidamos de la promesa de Dios. Nos olvidamos de que hay situaciones que van a pasar para bien y que el problema parece que nos pone una venda y no nos deja ver ya las promesas de Dios. Perdimos la visión espiritual y nos sentimos como Bartimeo sentado a un costado del camino y vemos que Jesús pasa, pero ya no llamamos la atención de Él. Nos sentimos ciegos, mendigando muchas veces un favor. Cuando dice la palabra de Dios que Él tiene pensamiento de bien para tu vida, que Él desea lo mejor, que lo mejor está por venir, que hay promesa de parte de Dios. Si Él dijo que estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin, Él no solamente que dijo que iba a estar en los momentos de cumpleaños, cuando todo es fiesta, sino que estaría en cada situación que te toque atravesar, sea momento solo de enfermedad económico. Él dijo, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. No te voy a dejar, no te vas a sentir solo, voy a estar contigo, mi presencia te va a acompañar. Entonces tenemos que sentirnos seguros que el Dios de milagro, el Dios de lo imposible está en esta mañana para cambiar cualquier diagnóstico médico y provocar el milagro que estás esperando, sea de enfermedad económica o como se llame. El Dios de los milagros está en esta mañana para que en esta mañana pueda suceder lo que estás esperando, porque la Biblia nos habla que en un momento Bartimeo fue llamado. Yo no sé cómo hizo Bartimeo porque él era ciego. Le dijeron, el maestro te llama. Porque aquellas personas que lo estaban callando, le decían, callate, no grites, callate, no grites. De repente dice, entonces Jesús, deteniéndose, se mandó a llamarlo. Y lo llamaron a Bartimeo diciéndole, ten confianza, levántate que te llama el maestro. Y dice el versículo 50, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Hay dos momentos claves ahí. Bartimeo es llamado. Él tenía su capa donde juntaba las monedas o la limosna, pero él en ese momento no le importó lo que tenía, porque dice arrojando su capa, él soltó su capa, se levantó. Yo no sé cómo fue hasta Jesús, pero yo me imagino una persona que estaba ciega, fue chocando contra personas, contra situaciones. Él fue chocando hasta que llegó a Jesús. Y hay momentos que en tu vida te vas a tener que levantar en el nombre de Jesús y vas a tener que ir en contra aún de la marea, del viento, y vas a chocar contra miles de cosas, pero nada te tiene que detener. Con miles de situaciones vas a chocarte con muchas cosas, pero no te tenés que detener, tenés que seguir caminando a tu milagro. Este es un tiempo de levantarte en el nombre de Jesús y caminar hacia tu milagro, porque Bartimeo se levantó y comenzó a caminar, tiró su capa, la moneda, no le importó lo que tenía. Él sabía que el milagro lo estaba esperando y comenzó a caminar. Yo me imagino que él comenzó a ir a Jesús chocando contra las personas y abriéndose camino. Yo me imagino, porque no sé cómo fue. Ahí nos dice la Biblia que alguien lo acompañó hasta Jesús. Pero este es un momento que vos tenés que aprender a levantarte y a caminar en fe y abrirte camino, porque el milagro está cerca. Solamente hay un desafío, que es levantarte en el nombre de Jesús, porque siempre Él te mandará a llamar, porque tenemos que aprender a provocar el milagro de Jesús. Y yo creo que este es un tiempo de creerle a Dios, de creerle aquello que es imposible tal vez para la sociedad o para los médicos, pero para Dios no lo es. Es de levantarte y caminar aún en contra de cualquier diagnóstico médico, porque yo le estoy creyendo a aquel médico que todo lo puede, que puede cambiar en 24 o en 2 o en 3 horas cualquier situación, pero es necesario aferrarse a la palabra. Dice que Bartimeo comenzó a caminar, se encuentra con Jesús. Y yo creo que Jesús sabía quién era Bartimeo. Pero aún así Jesús le pregunta, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le responde diciendo, que recobre la vista. De ahí donde yo tomo la decisión que cuando dice que recobre la vista, quiere decir que él veía. Y en un momento la perdió. En un momento él perdió la visión y comenzó a depender de otro. Pero ahí hubo una declaración de Bartimeo, porque Bartimeo dice
Él declaró con su boca, yo necesito recobrar la vista. Y automáticamente el milagro sucedió. Porque dice, tu fe te ha sanado. Y a veces nosotros en el área espiritual nos sentimos como Bartimeo, que hemos perdido la visión, que hemos perdido la fe, la confianza, porque los problemas fueron tan grandes para uno, más grande que el Dios que tengo, que me detuvo, que me senté, que no me dejó ver las promesas, que eso me abrazó y no me dejó seguir ni avanzar. Pero en esta mañana Él te dice, levántate en el nombre de Jesús y comenzá a caminar hacia tu milagro. Y en el final de esta historia, en el final dice la palabra de Dios que Bartimeo decidió seguir a Jesús. Eso es importante en el cristiano, porque muchas veces estamos esperando un milagro económico, muchas cosas, y de repente obtenemos todas las cosas y nos olvidamos de seguir a Jesús y comenzamos a enfocarnos al negocio. Y cuando le preguntan, ¿fuiste a la iglesia? No, porque no tuve tiempo, no puedo, tengo esto, el negocio. Pero dice la palabra de Dios que Bartimeo siguió a Jesús. Yo declaro que en esta mañana vas a recibir tu milagro y no vas a dejar de seguir a Jesús, porque este es un tiempo donde Dios va a producir el milagro que estás esperando. Pero es necesario que en tu corazón puedas creerle a la palabra, confesarlo con tu boca, porque el Dios de milagro está en esta mañana para cambiar cualquier situación. Caminá a lo que Dios ya te diseñó, te planificó. Porque Dios te ama, iglesia. Porque no sos uno más entre tantos, sino que Dios quiere con tu vida marcar una diferencia. Porque tu milagro también será el milagro de otra persona. No vas a venir a la iglesia por tu milagro, sino que serás el milagro de otra persona. Dios te va a usar, pero es necesario atravesar este desierto, pasar este momento difícil que no entendemos ni comprendemos, que parece que el diablo nos puso una venda y no nos deja ver las promesas de Dios. Y le preguntamos, Dios, ¿por qué me tocó a mí vivir este momento, esta parte? ¿Por qué me tocó a mí? Pero Dios sabe por qué pasan todas las cosas. Y Dios sabe el resultado de tu situación. Y Dios te está acompañando en este proceso. Cuando hablamos de proceso, a veces dura un tiempo. Pero Dios te prepara porque te va a sacar de ese proceso preparado, maduro, para bendecir a otra persona.